Bienvenidos, queridos teleamigos, a esta segunda entrega de esta entrevista a Laura Vergara, comunicadora e investigadora católica argentina, quien escribió un libro acerca de su experiencia con las sectas, libro que la llevó a investigar sobre las técnicas que éstas utilizan para manipular a las personas, investigación que la llevó a descubrir varias cosas graves que están ocurriendo al interior de la Iglesia argentina católica, pero también a nivel de la Iglesia universal. Decíamos en la última parte de la primera entrega que Laura había descubierto, como producto de sus investigaciones de más de 10 años, el paralelo que existe entre el proceder o el modus operandi de las sectas con la programación neurolingüística y la manera como su compatriota, el obispo Jorge Mario Bergoglio, viene adelantando el papado. El Papa Francisco viene utilizando de manera imperceptible para la mayoría de personas del mundo, pero no para Laura, como producto de sus investigaciones, las mismas técnicas y métodos que utilizan las sectas para tumbar el sistema de creencias y mandatos de las personas, y una vez está limpia de alguna manera la persona de este sistema de creencias y de mandatos, inocular o sembrar un nuevo mensaje que nada tiene que ver con el original. Esta segunda entrega hablará de ese tema, también de la manera como es percibido Jorge Mario Bergoglio por sus compatriotas argentinos, que en buena medida, con la percepción que tenga Laura, quien es cordobesa, argentina, del obrar de Francisco frente al timón de la Iglesia Católica, esa percepción, ¿cuál es la percepción que ellos tienen? Empecemos, Laura, pues primero darte nuevamente la bienvenida por estar aquí. Gracias. En Teleamiga y compartir con todos nuestros teleamigos tus descubrimientos, tus experiencias y por transmitirnos ese mensaje que tienes para darnos el día de hoy a partir de tu testimonio de vida y también de los descubrimientos que has hecho. Entremos en materia sobre los descubrimientos que has realizado sobre el paralelo que hay entre la PNL, programación neurolingüística, y el papado de Francisco, tu compatriota argentino. Bueno, creo que los sacerdotes, Francisco a la cabeza de la Iglesia, deben ser fiel al mandato que tienen, que es de enseñar y acompañar a su rebaño siempre dentro del margen de la institución de la Iglesia, que son sus mandamientos y su doctrina. Todo lo que se intente hacer dejando de lado esto va en contra de la Iglesia. La formación teológica en estos momentos es sumamente importante, hacer buenas catequesis basadas en la palabra de Dios y no desvirtuar la palabra de Dios con otros fines políticos o ideológicos. Y en algún punto ciertos dichos de Francisco llaman la atención, como por ejemplo que él se cuestione quién es él para juzgar cuando un hermano católico cae en error. Y verdaderamente a él le ha sido otorgada la autoridad para corregir y exhortar ante el pecado. Entonces, evadir esta responsabilidad estimo yo que es una falta muy grave. La conversión solamente es posible si el sacerdote, a través del sacramento de la confesión, por ejemplo, llama a la reflexión a la persona que ha caído en un error, y el sacerdote está formado y es autoridad para cumplir con ese mandamiento. Entonces, advierto que se está esquivando seguir ese camino, y la pregunta que Francisco se hace de quién es él para juzgar debería replantearla en su conciencia, porque él sí es autoridad para exhortar a volver al camino recto que Dios nos ha marcado. Y para eso nos apoyamos en la doctrina, nos apoyamos en los mandamientos, en la estructura de la Iglesia, que es volver a poner
a la persona en el camino correcto, porque todos somos pecadores, todos cometemos errores, y la Iglesia debe hacer el acompañamiento para que nosotros salgamos de ese error y verdaderamente incursionemos de corazón y de espíritu en un estado de arrepentimiento frente a Dios y de auténtica conversión. Es claro para los amigos cuál ha sido la labor de los últimos años de este canal, que llega por gracia de Dios a muchos países del mundo, y es la de denunciar justamente todas estas irregularidades que ya son simplemente atropellos en contra del magisterio, de la palabra de Dios, de la institución como tal de la Iglesia Católica por parte del obispo Jorge Mario Bergoglio. Es claro que no solo nos llama a la exhortación con el tema del homosexualismo, sino que de alguna manera lo apoya, o bien con su silencio, mayoritariamente, o bien con expresiones como estas. Pero volvamos al tema que nos ocupa, Laura, y es buscar el paralelo entre lo que tú descubriste con el modo de proceder de las sectas y lo que has hallado de común con el modo de proceder de este papado, del argentino Jorge Mario Bergoglio. Bueno, sigo insistiendo que el camino de violar las reglas no puede venir de Dios. Entonces negar la doctrina es una manera de violar las reglas. Claramente. Entonces lo que hay que hacer es encauzar el camino en la dirección que Dios ha propuesto, que es ajustarnos y seguir los mandamientos de Él. Y para eso nosotros necesitamos recibir una verdadera formación desde lo teológico, desde lo doctrinal, y este es el único camino cierto. Todo lo que se quiera hacer al margen de esto, como emprender misiones en donde no llevemos estos mandamientos, no viene de Dios. Tengo una pregunta puntual. Concretamente, 3, 4 o 2 expresiones que resuman las enseñanzas de Francisco, que tengan total concordancia con el proceder de las sectas. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Que te hayas descubierto alguna enseñanza puntual de Francisco que sea contraria al Evangelio, contraria al magisterio y totalmente consecuente con el proceder de las sectas y la programación neurolingüística. Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención un video que hoy se está difundiendo en las redes, en donde Francisco comienza el video diciendo que la mujer no está para lavar los platos. Quando non c'è la donna manca l'armonia. È una società di un forte atteggiamento maschile, questo, no? La donna è per lavare i piatti, no. La donna è per portare armonia. Senza la donna non c'è armonia. Esto me llamó la atención porque habla de que la mujer es la que trae la armonía al mundo. Y verdaderamente creo que sí, que la mujer trae la armonía al mundo, pero la trae mediante sus acciones. Entonces, no poder ver que, por ejemplo, una mujer en su hogar, cuando lava los platos, está haciendo una ofrenda de servicio y de amor a su familia, es no poder ver que esas son las acciones que traen armonía. No hay nada más maravilloso, aparte porque es como un mensaje muy confuso en donde se pretende mostrar a la mujer sometida, o donde se dice que a la mujer no hay que esclavizarla, como si las tareas domésticas tuvieran que ver con un estado de esclavitud. Y yo creo que más bien tiene que ver con un diseño hermoso que hizo Dios, en donde le otorgó a la mujer la custodia de su hogar. Esto de acompañar a sus hijos, acompañarlos en todo sentido, en el camino religioso, acompañarlos en sus tareas del colegio, acompañarlos en servirle una leche, en acompañarlos al colegio. Son acciones, la armonía solamente es producto de la acción, no surge de magia. No es algo que mágicamente toda mujer va a traer armonía, porque también la mujer puede traer discordia. Entonces, lo que verdaderamente trae la armonía son esos actos de amor y de servicio. Creo que el modelo más perfecto que tenemos a seguir las mujeres es el modelo de María. ¿Crees que de servicio, de obediencia, de amor, de entrega. Y esto se demuestra solamente con acciones, una pregunta con puntual. lo cotidiano. ¿Crees que Francisco esté llevando a las mujeres católicas de hoy, como tú,
una mujer actual, una mujer joven, que está al frente de su hogar, que trabaja, que investiga, que es profesional, que la esté llevando hacia el modelo de María con sus enseñanzas? Y no, hacer una afirmación de que lavar los platos no es el lugar de la mujer, me parece que está totalmente desvirtuado. Yo tengo amigas, mujeres conocidas que llevan honorablemente esa tarea y que también se perfeccionan en lo profesional y desarrollan sus profesiones y también trabajan fuera de la casa y tienen sus propios ingresos, pero que tienen muy clara cuál es la prioridad. La prioridad siempre debe ser el hogar. Cuando uno trae hijos al mundo sabe que muchas veces tiene que ceder a ciertas cuestiones para dedicar tiempo, para entregar amor, para dar un verdadero servicio a sus hijos, a su marido, a su hogar, porque son los cimientos que sostienen un hogar y la mujer cumple un rol fundamental en todo esto. Okay. Entonces ese nunca puede ser, se puede intentar mostrar eso como un lugar de sometimiento. Eso está muy lejano a un estado de sometimiento. Eso lo podemos dejar para los movimientos feministas, que no han podido comprender o que se atribuyen luchar por los derechos de la mujer, que en mi caso, por ejemplo, no se los he otorgado. Conozco perfectamente cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos y la verdad que no me siento representada por este grupo que hoy está actuando a nivel mundial, atribuyéndose una lucha que en mi caso yo no me siento representada, ¿no? Hay una enseñanza de Francisco claramente resumida en su primer video de enero del 2016 llamado Diálogo Interreligioso, en el que básicamente nos muestra a todos los católicos cómo hay un Dios que es el mismo Dios para todos, que todas las iglesias somos realmente iguales y que en aras a un trabajo humanitario podemos hallar la unidad, más no como fundamento de la verdad. ¿Quién es el único y verdadero Dios? Nosotros los católicos lo tenemos claro, pareciera que Francisco no. ¿Qué relación encuentras tú en esta manera de concebir el ecumenismo que nosotros hemos dado en llamar un falso ecumenismo y el proceder de las sectas que llaman a hacer trabajos en conjunto, con lo decías tú, con los anglicanos y con los protestantes y demás? Bueno, el movimiento ecuménico está sembrando muchas dudas y muchas sospechas porque parte de una premisa que es contraria a nuestra creencia. Nosotros tenemos un Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y ese es el único camino que podemos seguir. Esto no impide el amor al prójimo. Nosotros, para amar a nuestro prójimo, no le preguntamos qué religión o qué creencia tiene. El amor y el respeto al prójimo es uno de los mandamientos de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer es romper nuestra creencia para adherirnos a otras creencias. Nosotros debemos estar firmes en nuestra creencia católica y en el seguimiento de la persona de Jesús, acompañados de María. Hasta aquí este primer segmento de esta segunda entrega. Volvemos en unos minutos. Seguimos con esta entrevista a Laura Vergara sobre el tema de sus descubrimientos del proceder de las sectas y la programación neurolingüística y las enseñanzas de Francisco. Retomando lo que ella decía, la labor principal e inicial de una secta con la programación neurolingüística es tumbar todo el sistema de creencias y de mandatos que tiene la persona, para una vez limpiado todo el terreno del sistema de creencias y mandatos, pues poder sembrar lo que ellos se les antoje. Básicamente lo mismo que está sucediendo con Francisco, y es una cosa que ella percibió al ver su proceder. Básicamente no existe un Dios católico, enseñanzas de Francisco, da lo mismo cumplir o no los mandamientos porque todo el mundo se salva, lo contempla en su documento Postsinodal Amor y Leticia, donde dice que la lógica del Evangelio es que nadie se condene. En otro momento expresa y dice que las almas no se pierden, no se condenan, simplemente se esfuman, en una conversación que tuvo con el diario La República de Italia. Y en esencia el mensaje de Francisco es que la condenación como tal eterna no existe, luego entonces no existe infierno, no existe el diablo,
y no existe un Dios justo, solo un Dios misericordia. Incluso su último mensaje con el pesebre de diciembre de 2017 fue ese: por encima del amor de Dios que vino, se hizo hombre para salvarnos, está el amor horizontal entre los hombres. Entonces, Laura ha descubierto ese paralelo que existe entre la labor fundamental de una secta, que es la de tumbar ese sistema de creencias, y lo que su compatriota Jorge Mario Bergoglio ha venido realizando. ¿Qué nos dices al respecto, Laura? Bueno, todas estas cosas que vos fuiste enumerando y que surgieron de Francisco, nos hace replantear si el proceder de él no apunta a romper la tradición, a romper los mandamientos, a romper lo establecido, con lo cual sería un quebrantamiento de la institución de la Iglesia, que tiene toda una estructura y un camino marcado, y si ponemos a Dios en el lugar de que Él puede ver el pecado, la corrupción en el hombre, y que por amor lo puede consentir, verdaderamente creo que no estamos más dentro de la Iglesia católica. Por lo menos de la Iglesia que Francisco propone. Claro, porque la Iglesia católica muestra que es un Dios absolutamente misericordioso, que verdaderamente hace nacer de nuevo a la persona que se arrepiente y que quiere nacer de nuevo en su misericordia, pero que es necesario el camino de conversión. El arrepentimiento y la conversión es fundamental. Entonces acá hay mandatos y creencias que se están quebrando. ¿Con qué propósito, Laura? ¿Cuál es la segunda instancia de las sectas? Primero, yo utilizo esa expresión, tal vez no sea la más técnica, desprograman a la persona para luego reprogramarla. Con la manera como viene procediendo Jorge Mario Bergoglio, bueno, es claro... están implantando nuevas, se están estableciendo nuevas creencias. Ok, es un reemplazo. Exactamente. De valores, nuevos paradigmas. Dejamos de creer en las creencias establecidas por la Iglesia Católica y, por ejemplo, traemos la justificación. Ok, muy bien. ¿Sí? En donde basta la sola fe. No, la fe no se demuestra en obras, que para nosotros ha sido el camino más maravilloso de conversión, porque cuando nosotros nos sentimos llamados a mostrar nuestra fe en obras, es cuando verdaderamente Dios está obrando en nosotros y nos permite tener una experiencia de libertad auténtica de fe y de encuentro con Él, porque las obras son claras de un encuentro de una persona que ha sentido a Dios en su interior. Si no hay obras, indudablemente no debe haber una relación directa con Dios, porque Dios da esa apertura para hacer grandes cosas, porque Él empieza a obrar en nosotros y nos da todas las herramientas y allana todos nuestros caminos para esto de ser imagen y semejanza de Él. Entonces, indudablemente hay creencias que se estarían rompiendo, claramente se estarían rompiendo, y se rompen para establecer nuevas creencias y nuevos mandatos. ¿Qué opinas de esta figura que te voy a plantear? Vienen unas enseñanzas de Francisco desde 2013 hasta hoy, 2018, en donde viene un sistemático desmonte de esas creencias, de esos mandatos que durante 2000 años han regido en la Iglesia y en sus fieles, con el propósito de ser reemplazados por algo nuevo. Ya estamos vislumbrando a través de la protestantización de la Iglesia cómo lentamente se quiere trasladar de la Iglesia católica de siempre a una Iglesia protestante, pero no solo protestante, con el falso ecumenismo que viene adelantando Francisco, en donde considera con sus enseñanzas que todas las iglesias salvan, que todos los dioses son los mismos, que hay muchos dioses y que por cualquier camino podemos nosotros llegar a la verdad y a la salvación. Se está negando la verdad revelada por Jesucristo. Por un lado. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se viene a reemplazar. Nosotros adherimos a esa verdad revelada por Jesucristo. La pregunta mía puntual sería sobre ese esquema que te planteo. Jorge Mario Bergoglio quiere cambiar el sistema de creencias católicas de siempre por un nuevo sistema en donde se le da cabida a todo tipo de creencias, a todo tipo de dioses y a todo tipo de doctrinas. ¿De alguna manera lo ves claro? Yo concluyo eso con lo que te percibo de ti. Él ha hecho afirmaciones de este tipo. Es claro que sí. De hecho, hubo un video muy cuestionado en donde se mostraba a Jesús igualado a Buda
igualado a otras creencias, y para nosotros, que podemos respetar que otros tengan otras creencias, porque obviamente esto no es una cacería de brujas, entendemos que la persona es libre de elegir la creencia que quiera seguir. Nosotros lo que estamos defendiendo es que para nosotros no es lo mismo, ni todos los caminos conducen a Dios. Entonces, eso que es la base de la Iglesia Católica, si se logra corromper, verdaderamente la Iglesia está en peligro. Yo esta pregunta se la voy a hacer a una católica comprometida, porque me consta que lo eres, a una esposa, a una ama de casa, a una argentina, a una periodista que tiene una visión crítica de la realidad. Frente a la enseñanza puntual de Amor y Leticia, que ya en la práctica ha autorizado a diferentes diócesis del mundo a dar la comunión a personas que sostienen su vida de adulterio, es decir, personas divorciadas que se han vuelto a casar y no han formalizado su situación ante Dios y ante la Iglesia y aspiran a recibir la comunión. El documento Amor y Leticia abre abiertamente esa puerta, ha sido expresado por varias conferencias episcopales, la alemana, la de Bélgica y muchas otras diócesis, en donde ya abiertamente se está haciendo. Puntualmente en Buenos Aires se le dio la comunión a 30 personas que durante 6 meses supuestamente vivieron un proceso de discernimiento y recibieron la comunión. Desde tu experiencia de vida, desde tu realidad como católica, como esposa, como madre, ¿cuál sería la respuesta que le darías tú puntualmente a Francisco sobre Amor y Leticia y esa posibilidad? Bueno, esa invitación es una invitación al pecado y a la profanación de la Eucaristía. En esas condiciones no está permitido acceder a la Eucaristía. De hecho, yo lo digo dando mi propio testimonio de ser una mujer divorciada, de encontrarme unida a un hombre al que amo profundamente, pero como creyente no me atrevería jamás a profanar la Eucaristía. Todos los días hago mi proceso en un encuentro íntimo con Dios de mi situación. De hecho, he iniciado mis trámites para ver si se me otorga la nulidad de mi primer matrimonio, pero indudablemente esta invitación de Francisco nos va a conducir a un grave pecado y a una profanación de la Eucaristía. Nosotros no debemos aceptar esta propuesta que, lejos de liberarnos, nos va a llevar a un estado de absoluta desolación, La gente debe saber de que esto es un engaño y es una trampa. Uno de los errores fundamentales que Francisco quiere inocular dentro de la Iglesia es que las leyes de Dios y Dios mismo son negociables, que depende de las circunstancias, las situaciones, las leyes de Dios deben revisarse, deben discutirse y deben asumirse de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Un buen católico debe saber que no es quien para cuestionar las verdades de Dios. Y las verdades de Dios son únicas, no se adaptan ni a la realidad, ni al capricho, ni al pecado, ni a la confusión de ninguno de sus hijos. Nosotros debemos tener respeto por Dios y conocer si adherimos verdaderamente y nos sentimos verdaderamente católicos. Nosotros no somos quien para pretender que Dios se adapte a nuestras circunstancias. Nosotros debemos saber que eso sería profanar la Eucaristía. Nosotros debemos aceptar nuestra situación, ponernos en oración y verdaderamente reconocer que las verdades de Dios de ninguna manera se deben cuestionar. Si desde la Iglesia se pretende hacer un negociado con Dios, hay un error muy grave, verdaderamente muy grave, y estamos en peligro. ¿En peligro de qué? Creo que la Iglesia está en peligro. Ajá. Y si la Iglesia está en peligro, su rebaño, por ende, está siendo conducido por el camino del mal. Y en peligro de condenación eterna, porque es claro que las personas que accedan al sacramento en esas condiciones, pues están en un gravísimo peligro de condenarse eternamente. Absolutamente. Una pregunta personal y me lamentablemente para los que verdaderamente creemos en el sacramento de la confesión, hoy a través del sacramento de la confesión los sacerdotes están habilitando a las personas
de manera engañosa y muy peligrosa a profanar la Eucaristía. ¿Incluso te pasó hace un tiempo? Sí, me pasó. Cuéntanos me qué pasó. Bueno, yo fui a buscar la confesión y me encontré con un sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús, que cuando le expliqué mi situación, me dijo que yo podía liberarme de este sentimiento de culpa, que yo tenía acceso a la Eucaristía y que podía comulgar. Esto me llevó al error de hacerlo y pasado el tiempo, estando en oración, tuve una nueva confesión con un sacerdote que verdaderamente ama a la Iglesia y que mirándome a los ojos, cuando escuchó mi relato, con lágrimas en los ojos, me dijo que le causaba un gran dolor, que no había nada más triste para un sacerdote que cuando un hijo venía a buscar el perdón, no poder dárselo. Pero él me sugirió de que yo orara fuertemente, que Dios iba a escuchar mi situación, y de hecho así fue. Yo le conté que había iniciado los trámites para que se evalúe la nulidad de mi primer matrimonio, y él me dijo de que con la oración seguramente podía llegar a acceder a eso, pero me dijo, no caigas en pecado ni en profanación, no vayas a recibir la Eucaristía. Y verdaderamente ahí sentí la presencia de Dios. En esa situación pude entender que Dios me mostraba esto que está pasando, ¿no? Cómo nos están conduciendo al error, a la confusión. Una pregunta un poco personal, perdóname, y es compartirle a los telemigos cómo es tu vivencia en la misa, porque incluso fuimos a 2 misas y tú, pues obviamente respetuosa, no te levantaste a recibir la comunión. Íntimamente, ¿cómo manejas tú eso con el Señor? A través de la oración, a través de una espera confiada en que la situación con Él algún día pueda restablecerse y ese matrimonio tan querido entre tú y Fabián se puede realizar. Mira, ¿cómo es esto? En realidad yo no me siento excluida de la Iglesia. Qué hermoso que me lo digas siento tú. amada por Dios y me siento recibida por la Iglesia. Sería una ingratitud de mi parte querer ponerme en un rol de víctima o querer decir que me están discriminando, porque hoy a través de esta palabra de discriminación se están habilitando un montón de cosas, porque cualquiera se siente con derecho a sentirse discriminado. A mí la Iglesia no me cerró las puertas, yo soy parte de la Iglesia, yo soy hija de Dios y me siento amada por Dios. Y porque me siento amada por Dios no soy quien para juzgar a Dios, y acato sus mandamientos y acato sus normas, que verdaderamente, pese a mi situación, me dan mucha libertad de conciencia y de espíritu. Entonces no accedo a la Eucaristía, pero sí hay una oración muy bonita para personas que están en mi situación y siento que puedo acceder espiritualmente a la Eucaristía. Pues bien, queridos telemigos, ya entramos en la mitad del programa. Qué testimonio tan fuerte, qué honestidad, qué valor el tuyo de transmitir estas verdades al mundo entero desde una experiencia real, vivencial, sustentada en la única y plena verdad, que es la verdad que enseña el Evangelio. Esperamos que este testimonio toque muchos corazones, pero especialmente el corazón de los pastores, de los sacerdotes, que están llevando al rebaño incluso la perdición eterna. Ya volvemos. Bienvenidos de nuevo a esta entrevista con Laura Vergara. ¿Cómo no preguntarle a una argentina de cepa, cordobesa, muy orgullosa de serlo, cuál es la percepción que tienen de Francisco en su país? Con 2 preguntas muy puntuales. ¿Cómo perciben a Francisco como Papa, a Jorge Mario Bergoglio, en Argentina? ¿Y por qué razón Francisco no ha visitado Argentina? ¿Cuál es tu percepción de esta realidad? En lo personal, la lectura que yo hago de esta situación es que Francisco tiene marcado un verdadero discurso de una iglesia pobre para los pobres, pero sus actitudes y su comportamiento en esto es muy cuestionado, sobre todo en mi país,
en donde venimos de un gobierno manchado por la corrupción, que está siendo investigado en la justicia. Un gobierno socialista, el de sí, Cristina Kirchner. En donde hay responsables con nombres y apellidos de la pobreza que hay en mi país. Y esos responsables son los que no tuvieron ningún problema de profanar un templo y poner plata manchada que debió ir a los más necesitados y que la guardaban en bóvedas en un altar, lo cual es un hecho gravísimo. Y como eso, otros tantos hechos de corrupción que literalmente son los únicos causales, no solamente en mi país, en el mundo. La corrupción es la única causal de que haya pobres, porque aparte de la ausencia de Dios, por supuesto, que tal vez es la más importante, pero el que tome el dinero ajeno y malversa el dinero es el que le priva el derecho a los más necesitados. Entonces, cuando uno ve a Francisco tan cercano a estos personajes, tan cercanos, y que verdaderamente en Argentina estamos pidiendo justicia y que si verdaderamente se demuestran los hechos de corrupción paguen por los hechos delictivos que han cometido, y verlo a él tan cercano a esta gente es una incoherencia y una insensatez muy grande. Eso lo percibe el argentino promedio. Sí. Ve eso y Sí. no le gusta ver eso. Y no porque primero que Francisco se muestra como un hombre político. Entonces, si él se muestra como un hombre político, debe actuar en consecuencia. Entonces, si la política va a estar ligada a, por omisión, justificar o no denunciar hechos de corrupción, uno termina siendo cómplice de los hechos de corrupción. Y si de verdad hay un compromiso de trabajar por los pobres, hay que denunciar la corrupción. Y de ninguna manera estar parado del lado de esa grieta, porque en Argentina se marcó una grieta bien marcada, bien establecida, y creo que Francisco en ningún momento negó de qué lado de la grieta estaba. Ha sido evidente. Entre el socialismo y los opositores y los grupos de oposición, básicamente con su unidad y con su familiaridad y acercamiento con Cristina Kirchner. Básicamente sí, es eso lo que está diciendo. Un acercamiento muy marcado. Para nosotros los latinoamericanos es muy extraño, no deja de ser sospechoso y molesto justamente esa actitud que él tiene hacia todos los líderes de izquierda del continente. Sí. Es lógico y es obvio que su relación con los Castro, que su relación con Nicolás Maduro una en gran Venezuela, afinidad. Una afinidad y una simpatía, sí. y de alguna manera, aunque no hubiese una actitud frontal de defensa, el solo hecho de no repudiar muchas de sus atropellos, eso ya es absolutamente sospechoso. Eso para el argentino de la calle es normal y es claramente visto de parte de la actitud de Jorge Mario Bergoglio frente al gobierno de Kirchner, por ejemplo. Sería un atrevimiento muy grande de mi parte tomar la palabra que no me ha sido otorgada de mi pueblo. ¿De acuerdo? Yo sí puedo percibir que hay un dolor muy grande en el argentino. ¿Hacia? Una sensación de traición. ¿Hacia quién? A un discurso que se vuelve demagógico desde el punto de vista de mostrarse, por un lado, cercano a los más necesitados, y por el otro lado muy pegado a hechos de, no a hechos de corrupción, pero sí a personas que han cometido hechos de corrupción, y que por eso la justicia está actuando en Argentina y están siendo investigados. Recordemos que la referencia que hacías tú ahora de esos dineros que fueron guardados en un convento fue algo de conocimiento público mundial, en donde un funcionario vergonzoso de Cristina Kirchner guardaba una suma absurda de dinero. Sí. Y con las cámaras de seguridad incluso se pudo captar el momento en el que él llevaba los sacos. Y en un convento. En un convento católico. Y con la intervención de monjas o supuestas monjas que recibían a esta persona. En el altar. Sí, en el altar se habían hecho las bóvedas, ahí bóvedas. Estaban las bóvedas, y aparentemente ese era el lugar donde se guardaba el dinero. Esto ya es escandaloso de por sí, pero triplemente escandaloso es el silencio
de Jorge Mario Bergoglio frente a una situación como esta. Tú hacías referencia en nuestras charlas algo acerca de las escuelas ocurrentes, que también estalló un escándalo de corrupción, sí, y el silencio de Jorge Mario Bergoglio fue evidente. Háblanos un poco de esto, por favor. Bueno, en Escuelas Ocurrentes, al frente de Escuelas Ocurrentes, que es un programa de Francisco. Sí, sí, está el señor del Corral. Hubo una investigación muy interesante, muy importante, que se realizó en Argentina, en donde se alcanzó a vislumbrar que que Escuelas Ocurrentes manejaba una suma importante de dinero a través de recaudaciones y donaciones que debían tener una finalidad que aparentemente no se tuvo, y que sería bueno saber si van a los pobres, porque si verdaderamente el Papa Francisco está tan preocupado por los pobres, seguramente si él tiene una fundación, una organización a nivel mundial que puede recaudar fondos para los pobres, debería ser su prioridad. Lamentablemente esta investigación salió a la luz y después hubo un manto de silencio. No se pudo saber más sobre el tema y esto también es preocupante, porque la llevaron adelante periodistas serios de Argentina, pero curiosamente no se siguió con el tema. Sería muy bueno saber verdaderamente cuáles son los fines que persigue Escuelas Ocurrentes a nivel mundial, porque ellos tienen acceso a la juventud. Francisco tiene el lema de invitar a los jóvenes a hacer lío, lo cual es una propuesta para mí muy errada viniendo de un líder de la Iglesia Católica. La palabra lío tiene una connotación que en el mundo está ligada al caos, a la violencia. No creo que sea una buena invitación para los jóvenes. Y con respecto a Escuelas Ocurrentes, sería muy bueno indagar y saber, detrás de plantar el olivo de la paz, que es el lema de Escuelas Ocurrentes, si no se utiliza este movimiento para promover el ecumenismo en el mundo. ¿Sí? Si a través de esto, bueno, el señor del Corral, que está al frente de esta organización, en su currículum que pude ver, es un programador neurolingüístico, así que debe tener buenos conocimientos de estas cuestiones. Entonces volvemos al mismo propósito final, y es el de mostrar Simplemente puedo decir de que tiene en su currículum esta materia, este título, digamos. Pero es claro que es Francisco quien está detrás de este programa, de este sistema y de estos personajes que él mismo ha nombrado. Volvemos a lo mismo. Quitar el sistema de creencias católicas de siempre para reemplazarlas por nuevos conceptos, por nuevas doctrinas que son del todo falsas y que tienen que ver con un sincretismo y con un diálogo interreligioso que a la larga pervierte la única y total verdad revelada a nosotros los católicos. Pues bien, sí. Terminamos esta sección aquí y volvemos ya en unos segundos. Aquí concluimos este especial con Laura Vergara, comunicadora, investigadora y católica comprometida argentina, quien nos visita por estos días para compartirnos sus experiencias y sus descubrimientos. En este tramo final ya del programa, Laura, un mensaje final para nuestros teleamigos. Bueno, mi preocupación mayor, y creo que donde tenemos que poner toda la atención, es a cualquier invitación que tenga que ver o que venga desde el Papa Francisco a romper con la estructura, las normas, la tradición de la Iglesia. La doctrina es una sola, los mandamientos han sido dados por Dios y nadie debe venir a cambiar que es el camino que marcó Dios para nosotros. Aunque sea el Papa mismo. Ni tampoco nosotros pretender que Dios se adapte a nuestros caprichos, a nuestros errores, a nuestras confusiones. Nosotros verdaderamente debemos reconocer en Dios a ese Ser Supremo que no admite equivocación, que nos ha mostrado sus verdades y que si verdaderamente somos católicos, las aceptamos con fidelidad
y no debemos caer en la tentación de ser infiel a los mandamientos de Dios. Finalmente, un mensaje a los pastores, a los sacerdotes que como este jesuita te llevaron a profanar la Eucaristía aprovechándose tal vez de tu situación. ¿Qué mensaje les darías a ellos? Que se pongan en discernimiento en el Espíritu, que puedan descubrir que están confundiendo al rebaño y que están siendo confundidos ellos también en su proceder, que verdaderamente no solamente llevan un mensaje equivocado a quien necesita su palabra y su verdad, sino que ellos mismos van a ser condenados por estas malas actitudes y que verdaderamente deben tener conciencia de sus decisiones y de sus actos. Un mensaje final para tu compatriota, si lo tuvieses al frente, al obispo Jorge Mario Bergoglio, sobre toda esta dinámica y esta situación. Bueno, yo le pediría al Papa Francisco que sea lo más fiel posible, absolutamente fiel a la doctrina, a los mandamientos y a la Iglesia, que replantee sus confusiones y que por favor comprenda que Él no está para llevar confusión al rebaño, sino verdaderamente para encaminarlo. Muchas gracias, Laura. Pues bien, sin palabras, realmente las palabras las has dado tú y el Espíritu Santo que te acompaña. Quiero decir algo puntual. El esposo de Laura es un abogado que combate en su país la corrupción. Y yo hago este énfasis porque veo en esta pareja de argentinos, a esta católica comprometida que tiene una situación particular, que ha tenido el valor y el amor y la generosidad de compartirla con todos ustedes, manteniéndose fiel a Jesucristo. Veo en ellos un signo muy claro, retomando la palabra de la Biblia, sed sal para la tierra y luz para el mundo. Estas personas son sal para la tierra y luz para el mundo, porque vienen a compartir un mensaje de esperanza, de rectitud, de fidelidad, que aunque ella, sabiéndose infractora, es consciente de su situación, se arrodilla ante la presencia de Dios, busca estar en orden con Él, sinceramente, pero sabe que los preceptos de Dios son innegociables. Le intentaron robar su sistema de creencias, de mandatos. El Señor, por medio del signo que le da a su esposo, de amor, de fidelidad, le dice: detente aquí, revisa lo que estás haciendo, y la pone a caminar durante 12 años en este camino de investigación silencioso, en donde Laura ha estado trabajando en su casa con el apoyo de su esposo, y viene hoy por hoy a darnos este mensaje, esta denuncia, actuando como profeta, divulgando el Evangelio y denunciando los errores que se están cometiendo en contra de él. Estoy seguro que todos los teleamigos, empezando por mí, oraremos para que tu situación frente al Señor en el sacramento de la Eucaristía sea restaurada. Darte gracias infinitas de parte de todos los teleamigos por tu presencia, por tu generosidad, por tu entrega, por tu fidelidad y por el mensaje que nos trae hoy una querida hermana argentina, porque tenemos un nexo muy fuerte, más en estos tiempos, con nuestros hermanos de Argentina. Hemos sentido cada vez más cercana su presencia, su dolor también. Así que muchas gracias, Dios te bendiga, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios los acompañe y los bendiga. Muchas gracias.